¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 13 de septiembre, semana 24 del tiempo ordinario. Y hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de San Juan Crisóstomo podemos decir que muere el 14 de septiembre del año 407, ascético, nombrado obispo de Constantinopla en el año 397, predicador distinguido, por lo que se le llamó Crisóstomos, que en griego significa boca de oro. Defendió a los pobres, procuró la reforma del clero, exiliado 2 veces debido a la oposición real. Escribió numerosos tratados ascéticos, apologéticos y polémicos, al igual que cartas. Uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia Oriental, patrono de predicadores y de Estambul, la que fue otrora Constantinopla. Este es uno de los grandes hombres de la Iglesia antigua. Y la liturgia de hoy nos trae la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo. Y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 27. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo mis manos hacia tu santuario. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalos siempre. Y el evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga.
Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en la primera carta a Timoteo acabamos de escuchar cómo Pablo nos invita a hacer oración en todo momento, donde quiera que nos encontremos. O sea que no hay ningún lugar exento de poder hacer oración allí, levantando al cielo sus manos puras. Quiere decir, donde no haya en sus corazones ningún tipo de ataduras o malos sentimientos. Y llámenos la atención que Pablo manda a orar por las autoridades, los jefes de Estado. Y yo me pregunto, en medio de este mundo tan convulsionado, en donde quizá nuestros líderes políticos, jefes de Estado, no han estado tal vez a la altura de las circunstancias, y en otros lugares tal vez más daño que bien han hecho. Ante estas situaciones y la furia del pueblo, ¿nos hemos tomado la molestia de orar por ellos? Ante tanto error que se comete en las altas esferas, ¿hemos ayunado por ellos? ¿Hemos ofrecido sus rosarios, misas por los que gobiernan? Ellos siempre tienen muchos detractores y gente quien los critique y los odie, pero ¿quién ruega por ellos? Y la razón de esta invitación a hacer oración por los que están arriba, los jefes de Estado, de más autoridades de todo tipo, es para que llevemos una vida tranquila y en paz. Todos sabemos que cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Y si los jefes de Estado están haciendo una mala gestión, pues todo un país sufre. Y es por eso que Pablo, en orden a llevar una vida tranquila y en paz, tenemos que tener cabezas que estén también en orden y haciendo las cosas según Dios. Mucha gente dirá: Padre, pero si ellos no creen, ¿qué podemos hacer? No se preocupe, nadie sabe para quién trabaja. Y Dios en la historia de la salvación ha utilizado incluso a gobernantes impíos y de otras religiones para que acaten su voluntad y hagan su plan, muchas veces sin que estos se den cuenta. Tenemos allí una tarea muy importante que hacer. Por otro lado, en el Evangelio de Lucas aparece este episodio que está por demás conocido, de donde sale aquella famosa frase que todos repetimos a la hora de ir a misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Parafraseando un poco lo que le mandó a decir a Jesús este hombre que era un militar. Llámeme también la atención que este hombre en el Evangelio de Lucas no aparece, porque manda a los principales de los judíos a hablar con Jesús y después manda a otros criados de él, unos amigos de él, a llevarle otro mensaje: Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Entonces este hombre no se encuentra con Jesús. Algunos dicen que era porque tenía mucho respeto hacia él y quería evitar que Jesús, según las leyes judías, cometiera un acto de impureza legal.
por meterse en casa de un pagano. E incluso mandó a los importantes judíos para que hablaran con él. Y es interesante la actitud de este hombre, porque al hacerle esta petición a Jesús y al no considerarse tampoco digno de que entre bajo su techo, no solo evitó, según la ley judía, que Jesús entrara en casa de un pagano, sino que él sabe que Jesús tiene autoridad, como él también tiene autoridad sobre otras personas. Aquí es muy interesante ver lo del principio de autoridad. Él, siendo un pobre mortal, tiene autoridad sobre otros. Supo entender que Jesús también detentaba autoridad de una manera muy especial. ¿Acaso este hombre romano, este oficial romano, está dándole a Jesús el título de Mesías? ¿Acaso él está reconociendo en él la autoridad de Dios que se manifiesta en su palabra? Muchos dicen que sí, que este hombre oficial romano estaba pasando por encima de todas sus creencias paganas y estaba reconociendo en Jesús a alguien que venía de arriba y que tenía autoridad. Y es por eso que manda a los que sí podían hablar con Jesús, a los grandes judíos y a sus amigos, y él prefiere quedarse como en bajo perfil. La motivación de esta petición es porque tenía un criado en su casa, un criado al que quería mucho. ¿Quién sería este personaje? Este hombre que se había ganado el afecto y el cariño de este oficial. Podría haber sido tal vez un hombre que lo crió desde muy pequeño y era como su padre. Otros piensan que es al revés, que puede haberlo querido como su hijo. En definitiva, había un afecto grande y no lo consideraba alguien menor o inferior a él por ser un criado. Puede decirse que lo estimaba como un amigo, como parte de la familia. Y aquí vemos cómo, a pesar de ser romano y de ser un oficial, o sea, un militar, él había entendido que la gente no se puede juzgar ni por su raza ni por su nacionalidad, sino que él había sido capaz de saltar por encima de prejuicios y querer de una manera muy familiar a alguien que ni era tal vez de su raza y que podía haber sido inferior porque era su criado. Les aseguro que no he encontrado en Israel, una fe tan grande, y viene de un romano. A veces uno queda sorprendido como gente que no es católica o cristiana puede ser capaz de actos tan buenos y de tener a veces una fe más grande que la que nosotros podemos decir. Por eso no podemos juzgar a nadie. Puede ser que no vaya a misa, que no pise una iglesia o que tal vez no sepa mucho de Biblia o nada. Pero en su corazón está la semilla del bien y de la bondad que a su tiempo dará fruto y a su tiempo se expresará. Este hombre seguramente empezó a creer en Jesús de una manera ya bastante concreta. Ya se veía que le simpatizaban los judíos y hasta le hizo una sinagoga allí. Pero cuando Jesús le sana a su criado, a su amigo, esto pudo haber trascendido mucho más y ya no solo construir una sinagoga, sino que creería en Jesús como Mesías y como Señor. Así que hoy, y cada vez que vayas tú a misa, al repetir estas palabras, recuerda que Jesús tiene autoridad para enviar lejos todos tus males, todas las enfermedades y cualquier situación que haga que tu vida sea miserable. Deja que Jesús actúe con toda su autoridad en tu vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.